Bien, estamos en nuestra duodécima lectura. Hoy día les iniciaba compartiendo este pequeño poema, un poema muy cortito de Octavio Paz, que refiere al nombre, ¿no? Y todo lo que engloba el nombre no solamente de una persona, sino el nombre que les ponemos a las cosas, los significados de las cosas. Pero claro, Octavio Paz ciertamente en este poema se refiere a esos nombres amados, a esos nombres queridos, a esos nombres que nos marcan, que nos dejan huella, ¿no? Y el poema dice así: nace de mí, de mi sombra, se refiere al nombre, ¿no? Amanece por mi piel, alba de luz omniolienta, paloma brava tu nombre, tímida sobre mi hombro. Qué hermosa imagen, ¿no? Qué condensada esta forma de entender cómo el nombre trae también un recuerdo, una significación. Sobre todo tomemos en cuenta los dos últimos versos. Paloma brava tu nombre. La braveza como un adjetivo fuerte, pero a la vez esa braveza se muestra tímida sobre el hombro porque está ahí presente como una especie de, justamente eso, sombra, presencia constante que a la vez esa misma presencia tímida le vuelve extremadamente poderosa. Y quería traer este poema de acá porque nosotros nos estamos encontrando con muchos nombres. Qué curioso que Jorge, en este caso Loaiza, Jorge primero por orden de llegada, nos haya referido esto de los nombres. Y nosotros en la historia tenemos muchos nombres, sobre todo los nombres de las protagonistas que van creciendo en luz, decíamos, ¿no? Férula, Clara, Blanca, y después vendrá otro nombre más luminoso todavía. Entonces, el nombre va a ser muy importante porque también nos va a ir reflejando el etos del personaje, es decir, la ética, desde dónde se instaura el personaje, desde qué casa, ¿no? Porque tenemos varias casas también en la narrativa. Entonces, todo eso se va a ir concatenando en un todo muy interesante. Así que bueno, vayamos tomando en cuenta esos detalles tan bonitos, tan sutiles y que son tan potentes en la lectura. Y a partir de esos detalles también vayamos leyendo simbólicamente nuestras propias vidas, que es un poco la lectura que el Junco también propone, ¿no? Esa lectura existencial de nuestro propio nombre. ¿Qué significa nuestro nombre? Bien, antes de pasar al resumen muy cortito del día martes, porque tenemos fresca la lectura, vamos a terminar hoy día con la autobiografía de Isabel Allende. Ya nos falta un pedacito nada más, así que podemos terminar hoy día. Vamos nosotros viendo una síntesis ya de toda nuestra autora, es una autora que está viva por otro lado, con una riqueza de obras, de expresiones, de modos de entender el mundo, ¿no? Con una realidad vital, con una realidad histórica de ella también muy marcada por un ideal, un afán de libertad. Nosotros en Isabel Allende, en su vida misma, vemos una vocación por cada vez ser un poco más libre, ¿no? Tanto en su escritura como en sus relaciones personales, en sus vínculos amorosos. Esta historia tan significativa con Paula, que ya a esta altura del camino es para Isabel Allende una historia también de renacimiento, ¿no? Entonces, bien, vamos cerrando un poquito esto que hemos ido recorriendo con la misma Isabel Allende. ¿Qué es lo que nos dice? Finalmente, para mí, la vida se convierte en realidad cuando escribo sobre ella. Lo que no escribo es borrado por el viento del olvido. Olvido mucho. Mi mente me traiciona. No puedo recordar lugares, nombres, fechas o caras, pero nunca olvido una buena historia o un sueño significativo. La escritura es una introspección silenciosa, un viaje a las oscuras cavernas de la memoria y del alma. La ficción, como la memoria, va desde revelación a revelación. Muchas veces se le comparó, o algunos dijeron que posiblemente Clara era una prefiguración o podía encerrar veladamente la imagen o la misma escritora Isabel Allende, pero ya lo ha dicho ella que no. Remito esto porque Clara en nuestra historia también escribe mucho. Es más, todo lo que estamos nosotros rememorando, gran parte es del diario de Clara. También Clara es una persona que a veces tiene largos momentos de silencio, pero todo el tiempo escribe, ¿no? Igual como nos demuestra aquí Isabel. Clara también tiene vocación, podríamos decir, de escritora. Bien, avanzamos. Uy, se fue de más. Bien. Finalmente, ya como para cerrar esto de acá, vemos que tenemos dos sitios que les recomiendo ingresar. Los voy a compartir en el grupo de WhatsApp nada más, si es que alguien desea, que son las páginas oficiales de Isabel. Por un lado está la página oficial de ella y por otro lado está la página oficial de la fundación. Les quiero compartir nada más un dato curioso.
chequeen, no está de más, hay muchas cosas muy interesantes en su página, en Isabel Allende. Les quería compartir esto de acá. Miren, acá en su página oficial, yo creo que ahí pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. En su página oficial, como ustedes verán, tiene una línea cronológica que ya nosotros la hemos ido recorriendo, quizá no de esta manera como la muestra Isabel, pero se las ubico para que podamos irlo viendo. Miren que comienza desde 1942, cuando ella nace. Sigue en 1945, doña Panchita anula su matrimonio con Tomás Allende y regresa a Chile. Va contando momentos históricos, miren, del 53 al 58. ¿Qué pasa en el 58? ¿Qué pasa en su vida del 59 al 65? El 62, ¿no? Cuando se casa con Miguel Frías. El 63, ¿no? Cuando nace su hija Paula, estos episodios tan bonitos que hemos leído. El 67, del 67 al 74, cuando escriben esta revista feminista. El 70, ¿no? Cuando El Salvador Allende es elegido presidente en Chile. Del 70 al 75, cuando comienza también Isabel en su carrera televisiva, el 72, del 73 al 74. Tenemos mucho más adelante en el tiempo el fallecimiento de su abuelo en el 81, que le va a permitir escribir la novela de La Casa de los Espíritus, que estamos leyendo en el 82. Y de ahí para adelante van saliendo año tras año todas sus novelas. Y por ahí alguno que otro episodio importante en su vida que también lo hemos ido abordando, pero que aquí nos permite ir recorriendo la historia de la autora por tiempos. Y si queremos también saber un poquito sobre las novelas que ha escrito, este cuadro o este recurso que ella tiene en su página nos va a ayudar muchísimo para ir avanzando. Miren esta foto tan interesante, ¿no? De Isabel Allende en un desfile de modas. Y no sé si alguien ubica quién es este personaje que está acá al frente, que es muy conocido, una actriz italiana magnífica. No sé si alguien se anima, no sé si incluso aquí Sofía dice. Loren. Sofía Loren, exactamente, sí, tal cual. Entonces, bueno, se va como recorriendo varios momentos de la vida de Isabel Allende, ¿no? Así que les invito a que la puedan ver si por ahí quieren seguir ahondando en su biografía personal. Llegamos finalmente en este cuadrito que lo tiene actualizado hasta el año 2024, ¿no? Con la publicación de este libro infantil y, bueno, algunos cursos, talleres que da BBC Mundo, las novelas que he ido teniendo, en fin. Podemos darle una chequeada. Yo les voy a compartir ese link, les va a servir muchísimo para entrar en la vida de Isabel. Aparte de, también se detallan todos los premios que ha ganado y los que ha sido parte, que es una lista enorme que no vale la pena mencionarlo. Sabemos que es una escritora muy prolífica. Bien, bueno, cerrando entonces con Isabel y después ya el día martes que entraremos con Realismo Mágico o Lo Real e Imaginario según Carpentier, la ubicaremos también en el periodo literario en el que se encuentra, pero eso ya va a ser material para el día martes. Bien, entramos de lleno a la lectura del día de hoy. Nada más un pequeño resumen de lo último que leímos, muy cortito. No nos olvidemos que estamos ya poco tiempo para el parto, para que dé a luz Clara. Todo este nuevo momento ha hecho que abandonen la hacienda, el feudo de las Tres Marías y se dirijan nuevamente a esta casa de la esquina, ¿no? Donde ya vamos viendo el contraste entre la hacienda y entre esta casa de la esquina, ¿no? Un lugar, dos lugares distintos, donde suceden cosas distintas, donde el mismo ánimo de Clara cambia, varía, ¿no? Entonces, faltando poco para el parto, Clara habla y anuncia que serán mellizos. Recordemos que ella tiene esta capacidad de profecía, como Casandra, lo habíamos dicho en algún momento, ¿no? En la mitología que por medio de la maldición de Apolo es compelida a ver el futuro, pero que nadie le crea. Uno se podría preguntar, ¿para qué me serviría el don de la profecía si nadie me cree lo que digo? Bueno, a Clara le pasa un poco eso. Anuncia que van a haber dos mellizos, Jaime y Nicolás, no le para mucho asunto. Sin embargo, cuando menciona los nombres de los niños que se van a llamar, Esteban cae en una especie de furia, ¿no? Porque él quería justamente que se llamen Esteban, siendo una especie de linaje, de línea sucesiva, por lo menos uno dice, ¿no? Mientras que Clara dice, de ninguna manera, tienen que ser muy bien reconocibles, inclusive para que yo pueda escribir y pueda registrar con detalle quiénes son y no se confundan. Clara tiene vocación de historiadora, ¿no? De cronista. Entonces Esteban enfurece por esto. Interesante que la voz narrativa de todo este momento es en primera persona de Esteban, ¿no? Esteban es el que nos va contando todos estos episodios. No es la tercera persona omnisciente, es la primera persona que está contando en la voz de Esteban. En algún momento tendremos que preguntarnos por qué es Esteban y no otro personaje, por ejemplo, Clara mismo,
la que cuenta en su propia voz. ¿Por qué Isabel no hace esto? ¿Por qué es Esteban la voz que está contando? Bueno, después hablaremos un poco de eso. Esteban enfurece por los nombres, no solamente por los nombres, tiene muchas cosas que le han venido atosigando, inclusive la relación de Clara con Férula, estalla y se va a tomar alcohol en el club. Luego del club va a pasar al cabaret y en el cabaret se va a encontrar con Tránsito Soto, esta mujer que había encontrado ya en un anterior cabaret en el feudo de las Tres Marías, en donde él le da un dinero para que ella pueda progresar. Bueno, Tránsito Soto, vemos que ahora es otra mujer, una mujer que ha subido, que ha progresado, que ha pasado de una condición de estar en un burdel muy bajo a uno mucho más alto, de mayor renombre. Ella mismo siente que ese es un negocio, su vocación, ¿no? Y en todo este diálogo que tienen tan interesante, se da este sentido que tiene Tránsito Soto de buscar una cierta emancipación. Y para eso, ella ve que en la figura de la formación de una cooperativa de putas, tal cual lo cita el texto, pueden ellas trabajar sin necesidad de tener a una especie de hombre, que en Ecuador se les dice chulos o proxenetas, sería un poco más, ¿no? No les condicione su trabajo. Aquí hay un parangón bien interesante entre Clara y Tránsito que nosotros podríamos hacer, ¿no? Quizá contrastar estos dos personajes. Clara, podríamos nosotros vincularla más con el mundo de las ideas, con el mundo del alma, ¿no? Con el mundo un poco de lo místico, de la belleza, ¿no? Con este mundo un poco celestial. Incluso habíamos dicho que Clara vive como en una especie de lugar paradisiaco en muchas ocasiones, ¿no? En este tópico que habíamos nosotros hablado de locus amoenus, ¿no? Mientras que tránsito, en cambio, representa todo lo carnal, lo pasional, lo más terreno, lo más salvaje, ¿no? Inclusive en el sexo, nos pone Isabel muy claro la comparación, ¿no? Con Clara, Esteban tenía que ser mucho más tranquilo, suave, cuidadoso. Con tránsito, en cambio, está toda la pasión mucho más salvaje, ¿no? Y en tránsito está el intelecto práctico también. En Clara quizá no es el intelecto práctico, sino más bien es la visión mística. Entonces, bueno, me parece interesantísimo este contraste entre dos posiciones, dos posturas de mujeres. Después podemos hacer otro tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, también el símbolo liberador que representa tránsito, ¿no? La mujer que a veces ha sido apartada en la sociedad. Hablábamos de la Edad Media con las brujas, por ejemplo, y que terminan siendo pioneras en los avances, ¿no? Mujeres liberadas, como recluidas y por lo tanto también con la mayor facilidad moral inclusive para poder actuar. En fin, no me quiero alargar en esto, ya estoy hablando demasiado. Em, Todo esto Esteban nos dice que cuenta su vinculación con tránsito porque después ella va a cumplir un papel importante, ahí está la figura de la prolepsis, ¿no? Adelantarse en el tiempo, para mostrarnos que tránsito va a ser la que les ayude a ellos inclusive a recuperar los escritos de los que ahorita nos están contando la historia. Es decir, tránsito va a cumplir un papel importante en el futuro. Bien, pasamos a otra escena muy importante, la de tránsito, me parece que es una escena muy importante. La otra escena es la de Clara anunciando la muerte de sus padres, ¿no? Clara días antes ya sueña que van a fallecer. Es más, le dice a Férula, pero Férula le hace caso o no le hace caso. No le hace caso, no le para bola, no le presta atención. Es la gran maldición de Clara que me parece a mí muy simbólica en la novela, porque es una voz que mira al futuro, pero que en el presente no tiene voz. Es una voz silenciada. Es interesantísimo, ¿no? Bien, ella anuncia que van a fallecer. Y en efecto, días después Severo y Nivia mueren, ¿no? En un accidente en un vehículo que no tenía frenos, que en algún momento fue el símbolo del modernismo, inclusive atacado por el cura, ¿no? Que lo compara con el carro de Elías que se va por el aire y que es una crítica a la modernidad. Inclusive el cura usa una imagen de Rerum Novarum, ¿no? La renovación, que después será una encíclica que va a hablar justamente de los tiempos modernos y que va a ser justamente este carro que después ya no se va a actualizar frente a otros carros más nuevos que van a asomar, que al no tener frenos termina causando un accidente donde fallece. Y en efecto, en ese fallecimiento, Nivia muere completamente decapitada. No aparece la cabeza de Nivia. Clara y Férula buscan la cabeza porque ya Clara tiene muchos sueños premonitorios y necesita encontrar esa cabeza. Todo el mundo trató de ocultarle, al final nadie pudo ocultarle, es más, le prohíben incluso que vaya al sepelio.
Y cuando van a encontrar, van en búsqueda de la cabeza, la encuentran en un lugar, en una especie de paraje, ¿no? Donde incluso el chofer pobre tiene que bajarse y buscar la cabeza y en fin. Esta imagen también muy interesante de la pérdida de la cabeza, ¿no? El parangón que hacen con, decía por ahí en el velorio, claro, siempre estuvo mal de la cabeza Nibia, ¿no? Con estas ideas feministas, revolucionarias, es normal que ahora muera sin esa cabeza que ya perdió, ¿no? Interesante, son ideas que parecen que no hay que quitarlas de por medio. Encuentran la cabeza y Clara da luz, ¿no? Y Clara da luz inclusive frente a los ojos de su mamá, porque la cabeza está ahí puesta frente a frente cuando está dando a luz. Bueno, da a luz son los dos hijos varones que justamente había predicho Clara y de cual nadie hace caso, ¿no? Por esta maldición que parece que tiene Clara. Y finalmente, cuando Esteban ya se da cuenta que han encontrado la cabeza, deciden, para no causar más escándalo, ocultar la cabeza de Nibia y ponerla en el sótano. Ahí hay un error en los nombres, no es la cabeza de Férula, es la cabeza de Nive. Bien. Y nos habíamos quedado en eso, ¿no? Termina el parto, la nana, lógicamente ya no hay nadie que se quede en la casa de Esteban y Nive, la nana va a vivir en la casa, en cambio, de los Trueba del Valle, con la familia a cuidar a los nuevos hijos que acaban de nacer. Nana y Férula tienen ahí sus encontrones, y ahí nos habíamos quedado. Así que bueno, vamos a comenzar entonces y a ver si terminamos hoy día, que es la idea con este capítulo. Como les digo, vamos en los detalles, ¿no? No gocemos de esa riqueza tan bonita de la lectura, ¿no? Y sobre todo las cuestiones que Isabel nos va proponiendo. Pregunto, no sé quién quisiera vernos leyendo hoy día. No sé quién está ahí como con ganas de leer, para no tener que estar diciéndoles yo, porque después, Yo, Daniel, puedo dale, apoyar. genial, muchas gracias. No sé si alguien más se apunta en la lectura de hoy. Yo, Dani, si es que puedo. Buenísimo, Cari. Bienvenida, claro que sí. Entonces, vamos de ahí. Irma, comenzamos entonces, voy a proyectarles pantalla. Bien. Nos habíamos quedado en eso, ¿no? Entonces leo simplemente el final del último párrafo que habíamos leído el martes, que dice, en su vejez llegó a olvidar para quién rezaba. Se está refiriendo a la nana, pero mantuvo la costumbre con la certeza de que a alguien le serviría. La devoción era lo único que compartía con Férula. En todo lo demás fueron rivales. Así que quedamos contigo, Irma. Adelante. Un viernes por la tarde, tocaron a la puerta de la gran casa de la esquina 3 damas traslúcidas, de manos tenues y ojos de bruma, tocadas con unos sombreros con flores pasados de moda y bañadas en un intenso perfume a violetas silvestres, que se infiltró por todos los cuartos y dejó la casa oliendo a flores por varios días. Eran las 3 hermanas Mora. Clara estaba en el jardín y parecía haberlas esperado toda la tarde. Les recibió con un niño en cada pecho y con Blanca jugueteando a sus pies. Se miraron, se reconocieron, se sonrieron. Fue el comienzo de una apasionada relación espiritual que les duró toda la vida y, si se cumplieron sus previsiones, continúa en el más allá. Las 3 hermanas Mora eran estudiosas del espiritismo y de los fenómenos sobrenaturales. Eran las únicas que tenían la prueba irrefutable de que las ánimas pueden materializarse, gracias a una fotografía que las mostraba alrededor de una mesa y volando por encima de las cabezas a un ectoplasma. Perdón, Daniel, creo que se me salió la pantalla. A un ectoplasma difuso y helado. Ya, listo, gracias. Difuso y alado, que algunos descreídos atribuían a una mancha en el revelado del retrato y otros a un simple engaño del fotógrafo. Se enteraron, por conductos misteriosos al alcance de los iniciados, de la existencia de Clara. Se pusieron en contacto telepático con ella y de inmediato comprendieron que eran hermanas astrales. Mediante discretas averiguaciones dieron con su dirección terrenal y se presentaron con sus propias barajas impregnadas de fluidos benéficos, unos juegos de figuras geométricas y números cabalísticos de su invención, para desenmascarar a los falsos parapsicólogos, y una bandeja de pastelitos comunes y corrientes de regalo para Clara. Se hicieron íntimas amigas y a partir de ese día procuraron juntarse todos los viernes para invocar a los espíritus e intercambiar cábalas y recetas de cocina.
descubrieron la forma de enviarse energía mental desde la gran casa de la esquina hasta el otro extremo de la ciudad, donde vivían las Mora, en un viejo molino que había convertido en su extraordinaria morada, y también en sentido inverso, con lo cual podían darse apoyo en las circunstancias difíciles de la vida cotidiana. Las Mora conocían a muchas personas, casi todas interesadas en esos asuntos, que empezaron a llegar a las reuniones de los viernes y aportaron sus conocimientos y sus fluidos magnéticos. Esteban Trueba les veía desfilar por su casa y puso como únicas condiciones que respetaran su biblioteca, que no usaran a los niños para experimentos psíquicos y que fueran discretos, porque no quería escándalo público. Férula desaprobaba estas actividades de Clara, porque le parecían reñidas con la religión y las buenas costumbres. Observaba las sesiones desde una distancia prudente, sin participar, pero vigilando con el rabillo del ojo mientras tejía, dispuesta a intervenir apenas Clara se sobrepasara en algún trance. Había comprobado que su cuñada quedaba exhausta después de algunas sesiones en las que servía de medium, y comenzaba a hablar en idiomas paganos con una voz que no era la suya. La nana también vigilaba con el pretexto de ofrecer tacitas de café, espantando las ánimas con sus enaguas almidonadas y su cloqueo de oraciones murmuradas y de dientes sueltos. Pero no lo hacía para cuidar a Clara de sus propios excesos, sino para verificar que nadie robara los ceniceros. Era inútil que Clara le explicara que sus visitas no tenían ni el menor interés en ellos, principalmente porque ninguno fumaba, pues la nana había calificado a todos, excepto a las 3 encantadoras señoritas Mora, como una banda de rufianes evangélicos. La nana y Férula se detestaban, se disputaban el cariño de los niños y se peleaban por cuidar a Clara en sus extravagancias y desvaríos. En un sordo y permanente combate que se desarrollaba en las cocinas, en los patios, en los corredores, pero jamás cerca de Clara, porque las dos estaban de acuerdo en evitarle esa molestia. Férula había llegado a querer a Clara con una pasión celosa que se parecía más a la de un marido exigente que la de una cuñada. Con el tiempo perdió la prudencia y empezó a dejar traslucir su adoración en muchos detalles que no pasaban inadvertidos para Esteban. Cuando él regresaba del campo, Férula procuraba convencerlo de que Clara estaba en lo que llamaba uno de sus malos momentos, para que él no durmiera en su cama y no estuviera con ella más que en contadas ocasiones y por tiempo limitado. Arguía recomendaciones del doctor Cuevas que después, al ser confrontados con el médico, resultaban inventadas. Se interponía de 1000 maneras entre los esposos, y si todo le faltaba, azuzaba a los 3 niños para que reclamaran ir a pasear con su padre, leer con la madre, que los velaran porque tenían fiebre, que jugaran con ellos. Pobrecitos, necesita a su papá y a su mamá. Pasan todo el día en manos de esa vieja ignorante que les pone ideas atrasadas en la cabeza. Los están poniendo imbéciles con sus supersticiones. Lo que hay que hacer con la nana es internarla. Dicen que las siervas de Dios tienen un asilo para empleadas viejas, que es una maravilla. Las tratan como señoras. No tienen que trabajar. Hay buena comida. Eso sería lo más humano. Pobre nana, ya no da para más, decía. Sin poder detectar la causa, Esteban comenzó a sentirse incómodo en su propia casa. Sentía a una mujer cada vez más alejada, más rara e inaccesible. No podía alcanzarla ni con regalos, ni con sus tímidas muestras de ternura, ni con la pasión desenfrenada que lo conmovía siempre su presencia. En todo ese tiempo, su amor había aumentado hasta convertirse en una obsesión. Quería que Clara no pensara más que en él, que no tuviera más vida que la que pudiera compartir con él, que le contara todo, que no poseyera nada que no proviniera de sus manos, que dependiera completamente. Pero la realidad era diferente. Clara parecía andar volando en aeroplano, como su tío Marcos, desprendida del suelo firme, buscando a Dios en disciplinas tibetanas,
consultando a los espíritus con mesas de 3 patas que daban golpecitos. 2 para sí, 3 para no. Descifrando mensajes de otros mundos que podían indicarle hasta el estado de las lluvias. Una vez anunciaron que había un tesoro escondido debajo de la chimenea y ella hizo primero tumbar el muro, pero no apareció. Luego la escalera, tampoco. Enseguida la mitad del salón principal, nada. Por último, resultó que el espíritu confundido con las modificaciones arquitectónicas que ella había hecho en la casa, no reparó en que el escondite de los doblones de oro no estaba en la mansión de los Trueba, sino al otro lado de la calle, en la casa de los Ugarte, quienes se dejaron echar abajo el comedor, porque no creyeron el cuento del fantasma español. Clara no era capaz de hacer las trenzas a Blanca para ir al colegio. De eso se encargaba Férula o la nana. Pero tenía con ella una estupenda relación basada en los mismos principios de la que ella había tenido con Nibia. Se contaban cuentos, leían los libros mágicos de los baúles encantados, consultaban los retratos de familia, se pasaban anécdotas de los tíos a los que se les escapaban ventosidades y los ciegos que se caen como gárgolas de los álamos. Salían a mirar la cordillera y a contar las nubes. Se comunicaban en un idioma inventado que suprimía la T al castellano y la reemplazaba por la N y la R por L, de modo que quedaban hablando igual que el chino de la tintorería. Entretanto, Jaime y Nicolás crecían separados del binomio femenino, de acuerdo con el principio de aquellos tiempos de que hay que hacerse hombres. Las mujeres, en cambio, nacían con su condición incorporada genéticamente y no tenían necesidad de adquirirla con los avatares de la vida. Los mellizos se hacían fuertes y brutales en los juegos propios de su edad, primero cazando lagartijas para rebanarles la cola, ratones para hacerles correr carreras y mariposas para quitarles el polvo de las alas y, más tarde, dándose puñetazos y patadas de acuerdo a las instrucciones del mismo chino de la tintorería, que era un adelantado para su época y que fue el primero en llevar al país el conocimiento milenario de las artes marciales. Pero nadie le hizo caso cuando demostró que podía partir ladrillos con la mano y quiso poner su propia academia, por eso terminó lavando ropa ajena. Años más tarde, los mellizos terminaron de hacerse hombres, escapando del colegio para meterse en el sitio baldío del basural, donde cambiaban los cubiertos de plata de su madre por unos minutos de amor prohibido con una mujerona inmensa, que podía cunarlos a los dos en sus pechos de vaca holandesa, ahogarlos a los dos en la pulposa humedad de sus axilas, aplastarlos a los dos con sus muslos de elefante y elevarlos a los dos a la gloria con la cavidad oscura, jugosa, caliente de su sexo. Pero eso no fue hasta mucho más tarde y Clara nunca lo supo, de modo que no pudo anotarlo en sus cuadernos para que yo lo leyera algún día. Me enteré por otros conductos. A Clara no le interesaban los asuntos domésticos. Vagaba por las habitaciones, sin extrañarse de que todo estuviera en perfecto estado y orden de limpieza. Se sentaba en la mesa sin preguntarse quién preparaba la comida o dónde se compraban los alimentos. Le daba igual quién le sirviera. Olvidaba los nombres de los empleados y a veces hasta de sus propios hijos. Sin embargo, parecía estar siempre presente, como un espíritu benéfico y alegre, a cuyo paso echaban a andar los relojes. Se vestía de blanco, porque decía que era el único color que no alteraba su aura, con los trajes sencillos que hacía Férula en la máquina de coser y que prefería a los atuendos con volantes y pedrerías que le regalaba su marido, con el propósito de deslumbrarla y verla a la moda. Esteban sufría arrebatos de desesperación, porque ella lo trataba con la misma simpatía con que trataba a todo el mundo. Le hablaba en el tono mimoso con que acariciaba a los gatos. Era incapaz de darse cuenta si estaba cansado, triste, eufórico o con ganas de hacerle el amor. En cambio, le adivinaba por el color de sus irradiaciones cuando estaba tramando alguna bellaquería y podía desarmarle una rabieta con un par de frases burlonas. Lo exasperaba
que Clara cuando parecía estar realmente agradecida de nada, y nunca necesitaba algo que él pudiera darle. En el hecho, ella era distraída y risueña, como en todo lo demás, relajada y simple, pero ausente. Sabía que tenía su cuerpo para hacer todas las gimnasias aprendidas en los libros que escondía en un compartimento de la biblioteca, pero hasta los pecados más abominables con Clara parecían retosos de recién nacido, porque era imposible salpicarlos con la sal de un mal pensamiento o la pimienta de la sumisión. Enfurecido, en algunas ocasiones Trueba volvió a sus antiguos pecados y tumbaba a una campesina robusta entre los matorrales durante las forzadas separaciones en que Clara se quedaba con los niños en la capital y él tenía que hacerse cargo del campo. Pero el asunto, lejos de aliviarlo, le dejaba un mal sabor en la boca y no le daba ningún placer durable, especialmente porque si se lo hubiera contado a su mujer, sabía que se habría escandalizado por el maltrato a la otra, pero en ningún caso por su infidelidad. Los celos, como muchos otros sentimientos propiamente humanos, a Clara no le incumbían. También fue al farolito rojo 2 o 3 veces, pero dejó de hacerlo porque ya no funcionaba con las prostitutas y tenía que tragarse la humillación con pretextos más cullados de que había tomado mucho vino, de que le cayó mal el almuerzo, de que hacía varios días que andaba resfriado. No volvió, sin embargo, a visitar a Tránsito Soto, porque presentía que ella contenía en sí misma el peligro de la adicción. Sentía un deseo insatisfecho. Sentía un deseo insatisfecho, bulléndole en las entrañas. El peligro, bulléndole en las entrañas, porfa, Daniel, muchas gracias. Bulléndole en las entrañas un fuego imposible de apagar, una sed de que Clara, que nunca, ni aun en las noches más fogosas y prolongadas, conseguía saciar. Se dormía extenuado, con el corazón a punto de estallarle en el pecho. Pero hasta en sus sueños estaba consciente de que la mujer que reposaba a su lado no estaba allí, sino en una dimensión desconocida, a la que él jamás podría llegar. A veces perdía la paciencia y sacudía furioso a Clara. Le gritaba los peores reclamos y terminaba llorando en su regazo y pidiendo perdón por su brutalidad. Clara comprendía, pero no podía remediarlo. El amor desmedido de Esteban Trueba por Clara fue sin duda el sentimiento más poderoso de su vida, mayor incluso que la rabia y el orgullo, y medio siglo más tarde seguía invocándolo con el mismo estremecimiento y la misma urgencia. En su lecho de anciano, la llamaría hasta el fin de sus días. Las intervenciones de Férula agravaron el estado de ansiedad en que se debatía Esteban. Cada obstáculo que su hermana atravesaba entre Clara y él lo ponían fuera de sí. Llegó a detestar a sus propios hijos porque absorbían la atención de la madre. Se llevó a Clara a una segunda luna de miel en los mismos sitios de la primera. Se escapaban a hoteles por el fin de semana, pero todo era inútil. Se convenció de que la culpa de todo lo tenía Férula, que había sembrado en su mujer un germen maléfico que le impedía amarlo y que, en cambio, rodaba con caricias prohibidas lo que le pertenecía como marido. Se ponía lívido cuando sorprendía a Férula bañando a Clara. Le quitaba la esponja de las manos, la despedía con violencia y sacaba a Clara del agua prácticamente en vilo. La zarandeaba, le prohibía que volviera a dejarse bañar, porque a su edad eso era un vicio, y terminaba secándola a él, arropándola en su bata y llevándola a la cama con la sensación de que hacía el ridículo. Si Férula servía a su mujer una taza de chocolate, se le arrebataba de las manos con el pretexto de que la trataba como una inválida. Si le daba un beso de buenas noches, la apartaba de un manotazo diciendo que no era bueno besuquearse. Si le elegía los mejores trozos de la bandeja, se separaba de la mesa enfurecido. Los dos hermanos llegaron a ser rivales declarados.
Se medían con miradas de odio, inventaban argucias para descalificarse mutuamente a los ojos de Clara, se espiaban, se celaban. Esteban descuidó de ir al campo y puso a Pedro II García a cargo de todo, incluso de las vacas importadas. Dejó de salir con sus amigos, de ir a jugar al golf, de trabajar para vigilar día y noche los pasos de su hermana y plantársele al frente cada vez que se acercaba Clara. La atmósfera de la casa se hizo irrespirable, tensa y sombría, y hasta la nana andaba como espirituada. La única que permanecía ajena por completo a lo que estaba sucediendo era Clara, que en una distracción e inocencia no se daba cuenta de nada. Gracias, Irma. Cari, por favor. Listo, ya. El odio de Esteban y Férula demoró mucho tiempo en estallar. Empezó como un malestar disimulado y un deseo de ofenderse en los pequeños detalles, pero fue creciendo hasta que ocupó toda la casa. Ese verano, Esteban tuvo que ir a las Tres Marías, porque justamente en el momento de la cosecha, Pedro II García se cayó del caballo y se fue a parar con la cabeza rota al Hospital de las Monjas. Apenas se recuperó su administrador, Esteban regresó a la capital sin avisar. En el tren iba con un presentimiento atroz, con un deseo inconfesado de que ocurriera algún drama, sin saber que el drama ya había comenzado cuando él lo deseó. Llegó a la ciudad a media tarde, pero se fue directamente al club, donde jugó unas partidas de brisca y cenó, sin conseguir calmar su inquietud y su impaciencia, aunque no sabía lo que estaba esperando. Durante la cena hubo un ligero temblor de tierra. Las lámparas de lágrimas se bambolearon con el usual campanilleo del cristal, pero nadie levantó la vista. Todos siguieron comiendo y los músicos tocando sin perder ni una nota, excepto Esteban Trueba, que se sobresaltó como si aquello hubiera sido un aviso. Terminó de comer a prisa, pidió la cuenta y salió. Férula, que en general tenía sus nervios bajo control, nunca había podido habituarse a los temblores. Llegó a perder el miedo a los fantasmas que Clara invocaba y a los ratones en el campo, pero los temblores la conmovían hasta los huesos. Y mucho después de que habían pasado, ella seguía estremecida. Esa noche todavía no se había acostado y corrió a la pieza de Clara, que había tomado su infusión de tilo y estaba durmiendo plácidamente. Buscando un poco de compañía y calor, se acostó a su lado, procurando no despertarla y murmurando oraciones silenciosas para que aquello no fuera a degenerar en un terremoto. Allí la encontró Esteban Trueba. Entró a la casa tan sigiloso como un bandido. Subió al dormitorio de Clara sin encender las luces y apareció como una tromba ante las dos mujeres amodorradas, que lo creían en las Tres Marías. Se abalanzó sobre su hermana con la misma rabia con que lo hubiera hecho si fuera el seductor de su esposa, y la sacó de la cama a tirones, la arrastró por el pasillo, la bajó a empujones por la escalera y la introdujo a viva fuerza en la biblioteca mientras Clara, desde la puerta de su habitación, clamaba sin comprender lo que había ocurrido. A solas con Férula, Esteban descargó su furia de marido insatisfecho y gritó a su hermana lo que nunca debió decirle, desde marimacho hasta meretriz, acusándola de pervertir a su mujer, de desviarla con caricias de solterona, de volverla lunática, distraída, muda y espiritista con artes de lesbiana, de refocilarse con ella en su ausencia, de manchar hasta el nombre de los hijos, el honor de la casa y la memoria de su santa madre, que ya estaba harto de tanta maldad y que la echaba de su casa, que se fuera inmediatamente, que no quería volver a verla nunca más y le prohibía que se acercara a su mujer y a sus hijos, que no le faltaría dinero para subsistir con decencia mientras él viviera, tal como se lo había prometido una vez, pero que si volvía a verla rondando a su familia, la iba a matar, que se lo metiera dentro de la cabeza. Te juro por nuestra madre que te mato. Te maldigo, Esteban, le gritó Férula. Siempre estarás solo. Se te encogerá el alma y el cuerpo, y te morirás como un perro. Y salió para siempre de la gran casa de la esquina, en camisa de dormir y sin llevar nada consigo. Al día siguiente, Esteban Trueba se fue a ver al padre Antonio,
y le contó lo que había pasado sin dar detalles. El sacerdote le escuchó blandamente, con la impasible mirada de quien ya había oído antes del cuento. ¿Qué deseas de mí, hijo mío? Preguntó cuando Esteban terminó de hablar. Que le haga llegar a mi hermana todos los meses un sobre que yo le entregaré. No quiero que tenga necesidades económicas, y le aclaro que no lo hago por cariño, sino por cumplir una promesa. El padre Antonio recibió el primer sobre con un suspiro y esbozó el gesto de dar la bendición. Pero Esteban ya había dado media vuelta y salía. No dio ninguna explicación a Clara de lo que había ocurrido entre su hermana y él. Le anunció que la había echado de la casa, que le prohibía volver a mencionarle en su presencia y le sugirió que si tenía algo de decencia, tampoco la mencionara a sus espaldas. Hizo sacar su ropa y todos los objetos que pudieran recordarla, y se hizo el ánimo de que había muerto. Clara comprendió que era inútil hacerle preguntas. Fue al costurero a buscar su péndulo, que le servía para comunicarse con los fantasmas y que usaba como instrumento de concentración. Extendió un mapa de la ciudad en el suelo y sostuvo el péndulo a medio metro y esperó que las oscilaciones le indicaran la dirección de su cuñada. Pero después de intentarlo durante toda la tarde, se dio cuenta de que el sistema no resultaría si Férula no tenía un domicilio fijo. Ante la ineficacia del péndulo para ubicarla, salió a vagar en el coche, esperando que su instinto la guiara, pero tampoco esto dio resultado. Consultó la mesa de tres patas, sin que ningún espíritu vaqueano apareciera para conducirla donde Férula, a través de los vericuetos de la ciudad. La llamó con el pensamiento y no obtuvo respuesta, y tampoco las cartas del tarot la iluminaron. Entonces, decidió recurrir a los métodos tradicionales y comenzó a buscarla entre las amigas. Interrogó a los proveedores y a todos los que tenían tratos con ella, pero nadie la había vuelto a ver. Sus averiguaciones la llevaron por último donde el padre Antonio. No la busque más, señora, dijo el sacerdote. Ella no quiere verla. Clara comprendió que esa era la causa por la cual no había funcionado ninguno de sus infalibles sistemas de adivinación. Las hermanas Mora tenían razón, se dijo. No se puede encontrar a quien no quiere ser encontrado. Esteban Trueba entró en un periodo muy próspero. Sus negocios parecían tocados por una varilla mágica. Se sentía satisfecho de la vida. Era rico tal como se lo había propuesto una vez. Tenía la concesión de otras minas. Estaba exportando fruta al extranjero. Formó una empresa constructora y las Tres Marías, que había crecido mucho en tamaño, estaba convertida en el mejor fundo de la zona. No lo afectó la crisis económica que convulsionó al resto del país. En las provincias del norte, la quiebra de las salitreras había dejado en la miseria a miles de trabajadores. Las famélicas tribus de cesantes que arrastraban a sus mujeres, sus hijos, sus viejos, buscando trabajo por los caminos, habían terminado por acercarse a la capital y lentamente formaron un cordón de miseria alrededor de la ciudad, instalándose de cualquier manera entre tablas y pedazos de cartón en medio de la basura y el abandono. Vagaban por las calles pidiendo una oportunidad para trabajar, pero no había trabajo para todos, y poco a poco los rudos obreros, adelgazados por el hambre, encogidos por el frío, harapientos, desolados, dejaron de pedir trabajo y pidieron simplemente una limosna. Se llenó de mendigos y después de ladrones. Nunca se había visto heladas más terribles que las de ese año. Hubo nieve en la capital, un espectáculo inusitado que se mantuvo en primera plana de los periódicos, celebrado como una noticia festiva, mientras en las poblaciones marginales amanecían los niños azules, congelados. Tampoco alcanzaba la caridad para tantos desamparados. Ese fue el año del tifus exentemático. Comenzó como otra calamidad de los pobres y pronto adquirió características de castigo divino. Nació en los barrios de los indigentes por culpa del invierno, de la desnutrición, del agua sucia de las acequias. Se juntó con la cesantía y se repartió por todas partes. Los hospitales no daban abasto. Los enfermos deambulaban por las calles con los ojos perdidos,
Se sacaban los piojos y se los tiraban a la gente sana. Se regó la plaga. Entró a todos los hogares, infectó los colegios y las fábricas. Nadie podía sentirse seguro. Todos vivían con miedo, escrutando los signos que anunciaban la terrible enfermedad. Los contagiados empezaban a titiritar con un frío de lápida en los huesos y a poco eran presas del estupor. Se quedaban como imbéciles, consumiéndose en la fiebre, llenos de manchas, cagando sangre, con delirios de fuego y de naufragio, cayéndose del suelo, los huesos de lana, las piernas de trapo y un gusto de bilis en la boca, el cuerpo en carne viva, una pústula roja al lado de la otra azul y otra amarilla y otra negra, vomitando hasta las triplas y clamando a Dios que se apiade y que los deje morir de una vez, que ya no aguantan más, que la cabeza les revienta y el alma se les va en mierda y espanto. Esteban propuso llevar a toda la familia al campo para preservarla del contagio, pero Clara no quiso oír hablar del asunto. Estaba muy ocupada socorriendo a los pobres en una tarea que no tenía principio ni fin. Salía muy temprano y a veces llegaba cerca de la medianoche. Vació los armarios de la casa, quitó la ropa a los niños, las frazadas de las camas, las chaquetas de su marido, sacaba la comida de la despensa y estableció un sistema de envíos con Pedro II García, quien mandaba desde las Tres Marías quesos, huevos, cecinas, frutas, gallinas, que ella distribuía entre sus necesitados. Adelgazó y se veía demacrada. En las noches volvió a caminar sonámbula. La ausencia de Férula se sintió como un cataclismo en la casa, y hasta la nana, que siempre había deseado que ese momento llegara algún día, se conmovió. Cuando comenzó la primavera y Clara pudo descansar un poco, aumentó su tendencia a evadir la realidad y perderse en el ensueño. Aunque ya no contaba con la impecable organización de su cuñada para barajar el caos de la gran casa de la esquina, se despreocupó de las cosas domésticas. Delegó todo en manos de la nana y de los otros empleados, y se sumió en el mundo de los aparecidos y de los experimentos psíquicos. Los cuadernos de anotar, la vida se embrollaron, su caligrafía perdió la elegancia de convento que siempre tuvo y degeneró en unos trazos despachurrados que a veces eran tan minúsculos que no se podían leer y otras tan grandes que tres palabras llenaban en la página. En los años siguientes, se juntó alrededor de Clara y las tres hermanas Mora un grupo de estudiosos de Gurdjieff, los Rosacruces, de espiritistas y de bohemios trasnochados, que hacían tres comidas diarias en la casa y que alternaban su tiempo entre consultas perentorias a los espíritus de la mesa de tres patas y la lectura de los versos del último poeta iluminado que aterrizaba en el regazo de Clara. Esteban permitía esa invasión de estrafalarios, porque hacía mucho tiempo que se dio cuenta que era inútil interferir en la vida de su mujer. Decidió que por lo menos los niños varones debían estar al margen de la magia, de modo que Jaime y Nicolás fueron internos a un colegio inglés, victoriano, donde cualquier pretexto era bueno para bajarles los pantalones y darles varillazos por el trasero, especialmente a Jaime, que se burlaba de la familia real británica y a los 12 años estaba interesado en leer a Marx, un judío que provocaba revoluciones en todo el mundo. Nicolás heredó el espíritu aventurero del tío abuelo Marcos y la propensión de fabricar horóscopos y descifrar el futuro de su madre, pero eso no constituía un delito grave en la rígida formación del colegio, sino solo una excentricidad. Así es que el joven fue mucho menos castigado que su hermano. En caso de Blanca, era diferente, porque su padre no intervenía en su educación. Consideraba que su destino era casarse y brillar en sociedad, donde la facultad de comunicarse con los muertos, si se mantenía en tono frívolo, podría ser una atracción. Sostenía que la magia, como la religión y la cocina, era un asunto propiamente femenino, y tal vez por eso era capaz de sentir simpatía por las tres hermanas Mora. En cambio, detestaba a los espirituados de sexo masculino, casi tanto como a los curas. Por su parte, Clara andaba para todos lados con su hija pegada a sus faldas. La incitaba a las sesiones de los viernes,
y la crió en estrecha familiaridad con las ánimas, con los miembros de las sociedades secretas y con los artistas misérrimos a quienes hacía de mecenas. Igual como ella lo había hecho con su madre en tiempos de mudez. Llevaba ahora a Blanca a ver a los pobres, cargada de regalos y consuelos. Esto sirve para tranquilizarnos la conciencia, hija, explicaba a Blanca, pero no ayuda a los pobres, no necesitan caridad, sino justicia. Era en ese punto donde tenía las peores discusiones con Esteban, que tenía otra opinión al respecto. ¿Justicia? Eso es justo que todos tengan lo mismo, los flojos lo mismo que los trabajadores, los tontos lo mismo que los inteligentes. Eso no pasa ni con los animales. No es cuestión de ricos y pobres, sino de fuertes y débiles. Estoy de acuerdo en que todos debemos tener las mismas oportunidades, pero esa gente no hace ningún esfuerzo. Es muy fácil estirar las manos y pedir limosna. Yo creo en el esfuerzo y en la recompensa. Gracias a esa filosofía he llegado a tener lo que tengo. Nunca he pedido un favor a nadie y no he cometido ninguna deshonestidad, lo que prueba que cualquiera puede hacerlo. Yo estaba destinado a ser un pobre infeliz, escribiente de notaría. Por eso no aceptaré ideas bolcheviques en mi casa. Vayan a hacer caridad en los conventillos si quieren. Eso está muy bien. Es bueno para la formación de las señoritas. Pero no me vengan con las mismas estupideces de Pedro III García, porque no lo voy a aguantar. Gracias, Cari. Ya, Muy listo. bien. Quedamos hasta ahí. Se ve que no logramos terminar. Nos queda un poquito nada más. Lo acabaremos el día martes sin problema. Comentarles antes de pasar al grupo rápidamente, un poco ubicarnos en el tiempo histórico que ahora relata la novela. No nos olvidemos que cuando son las elecciones en el feudo de las Tres Marías nos encontrábamos en 1920, ¿sí? Gana ahí Juan Luis Sanfuentes, un liberal aliancista, habíamos dicho nosotros, perdón, Arturo Alessandri Palma, de igual un liberal, en esas elecciones de 1920. Pasan después más o menos 10 años, un poquito más, 12 años, y de 1931 a 1932 hay una época muy complicada en Chile, ¿no? No solamente en Chile, a nivel mundial. Vamos a encontrar un periodo de mucha inestabilidad tanto política, económica y social aquí en Chile. En 1929 no nos olvidemos de ahí la Gran Depresión a nivel mundial. Y esa Gran Depresión lo que origina en el fondo es que las ventas del cobre y del salitre, que eran las dos materias primas que Chile exportaba, caigan de precio, ¿sí? Y el gobierno chileno queda en completa bancarrota. Eso es un poco lo que la novela nos está contando. Entonces, históricamente ya la novela ha recorrido de 1920 a 1930, más o menos, 1929, 1930, 31, 32. El 4 de junio de 1932 hay el golpe de Estado militar en Chile, ¿sí? Por el mayor llamado Marmaduke Grof, que derroca al gobierno de Juan Esteban Montero, un radical moderno que gana en 1931, y establece una república socialista en Chile, primera experiencia radical e inédita en América Latina. Eso, 4 de junio de 1932. En junio a julio de 1932, de ese mismo año, en esos 2 meses, tenemos la República Socialista de Chile que dura apenas 12 días. Esta junta que es instalada durante esos días es derrotada por otro grupo militar que desde julio a diciembre de 1932 se va a instalar y van a ir sucediéndose varias juntas y varios gobiernos de emergencia y transición hasta que terminan ya desembocando en diciembre de ese mismo año en elecciones y retorna nuevamente Arturo Alessandri Palma al poder, que es con el que empezamos en 1920. No sé si me expliqué bien. 1920 en la historia comienza Arturo Alessandre Palma, este periodo presidencial. 1929, Gran Depresión, mucha crisis económica en Chile, ¿no? Por el salitre y el cobre, que es lo que la historia nos contará. Y después de este periodo trágico, nuevamente vamos a regresar a Luis Sanfuentes, que va a obtener en 1932 nuevamente la presidencia. Una circularidad nuevamente, igual como la novela. Bueno. Interesante el de época histórica, hemos recorrido más o menos 10 años. Bueno, vamos a juntarnos un ratito en salas. eh, Unos 10 minutitos, si les parece bien, nos vamos a dar. Vamos a estar tres salas, vamos a estar en salas de cuatro y de tres personas, así que vamos a estar poquitos. Alexao te va a pedir si nos puede ir en la una sala.
Mamá, no sé si nos podría ayudar en la otra y yo me voy a la otra sala. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien, vamos entonces, vamos viendo. A ver, denme un ratito, nada más. Siempre tengo un problema aquí. Ya. Jorge, vas a ir a la sala de Alexis. Ahí Alexis te va a poner un poco en contexto de este espacio. Un poco se refiere a qué nos dice el texto. No es un análisis tan literario, más bien son ideas, imágenes que van surgiendo, cosas que nos van impactando y que nos parecen interesantes. Lo ideal sería que lo llevemos a nuestra vida. Eso sería lo más interesante. Pero bueno, vamos entonces un ratito a salas. De ahí voy abriendo las salas nuevamente. No se abrió, ¿no? Ya. Ahí se abrió. ¿Sí? Parece que sí. Sí. Oye, vamos a las salas. Gracias. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo vamos? Bueno, ¿qué tal nos apareció esta lectura? Ya todos los que estamos aquí nos ha tocado estas salas y estamos duchos en este espacio. Así que adelante. ¿Qué opiniones, qué comentarios van surgiendo? ¿Qué cosas nos han llamado la atención? ¿Qué nos ha ido impactando del capítulo? Ya vamos cerrando, por cierto. Ese tiene varias cosas, ¿ah? Varias cosas así puntuales, ¿no? Lo que sí me queda duda, ¿quién está narrando? Para comenzar, ¿no? Porque hay una parte en que dice hasta que yo lo vuelva a leer, entonces en esa parte, ¿no? Pero en otras no, es un omnisciente, o sea, hay una mezcla ahí media compleja, ¿no? Por eso. Ya, entonces, así, brevemente lo que yo he podido captar, disculpe, para ver, ¿no? El, el hecho de que aparezcan esas tres hermanas hace a que le dé el nombre de la novela, ¿no? Porque menciona la casa de la esquina, se reunían y se habla de los espíritus, ¿no? ¿No? Entonces, por ahí el tema de las hermanas, y me gusta mucho, es como las palabras que utiliza, ¿no? Para referirse a ellas, ¿no? Primero el contacto telepático, ¿no? Luego las hermanas astrales, ¿no? O sea que, ¿no? Y lo de la dirección terrenal, ¿no? No sé, a mí me fascina esas analogías, esas situaciones, solamente en ese pedacito, ¿no? ¿No? Para ir mirando esto, ¿no? Y fíjate, la novela fue escrita hace 40 años y está muy vigente lo que ahora se está hablando. Ahora se habla más de esos contactos astrales, de la parte energética, ¿no? Entre otros, ¿no? Y bueno, hay más, ¿no? Más a los compañeros también. Gracias. Sí, Jorge, sí, es muy interesante esto de los narradores, como decías. Claro, tenemos un narrador omnisciente en tercera persona que no sabemos quién es todavía, la novela no nos revela quién está hablando. Sin embargo, lo único que llegamos a saber es que está leyendo los papeles de Clara, ¿no? El diario de Clara. Y está el narrador en primera persona que es Esteban. Entonces se intercalan entre esas voces, entre Esteban y este otro narrador que no sabemos quién es y se va intercalando, ¿no? Por eso les decía, a mí todavía me surge la duda y yo creo que algún ratito hay que darnos un poco de tiempo para explorar por qué de entre todos los personajes que pudieran haber tomado voz propiamente dicha en la historia, porque está Clara, está Férula, está, bueno, ahora aparecen las Mora, está también la Nana, están, bueno, otros personajes que pueden ser más secundarios, pero ¿por qué es Esteban el que toma la voz? ¿No? ¿Por qué Isabel le otorga esa voz tan importante en la narrativa? Creo que se intercala con otra. Entonces, bueno, lo que me surge. Y también me parece extraordinario los niveles de comunicación tan distintos, ¿no? Que mantiene Clara con estas hermanas, tres, por cierto, ¿no? El número tres tan simbólico también en todas las cosas cabalísticas, en toda la literatura cabalística y que se hace presente también en la lectura, ¿no? Tres hermanas, la mesa de tres patas, donde hacía la comunicación con los espíritus, ¿no? Es interesante la numerología también. Sí, gracias, Jorge. No sé si Cari y Tati quisieran comentar Sí, algo. sí. Sí, yo sí, chicos. Primero que nada, buenas noches con todos.
Disculpas también, no, yo no me he podido conectar porque he estado con temas laborales súper fuertes y recién hoy, bueno, pude llegar un poquito temprano y a poder conectarme. He estado tratando de seguir un poco en YouTube las, las, las grabaciones. Pero bueno, de lo que me sorprendió de este capítulo es cómo él le vota a la hermana, o sea, de la forma tan déspota, palabras tan fuertes. Él siempre fue una persona así, no es una persona como muy, ¿qué se puede decir? Que es como muy grosera o es muy impulsiva, actúa de esa forma. Y claro, tiene celos porque, claro, Clara está en su mundo, para Clara no es importante él, o sea, ella es su mundo, ella está como desconectada de todo, ¿no? Hay una parte en la que dice que todos se daban cuenta del mal ambiente, menos ella, menos Clara, o sea, Clara está como que en su mundo y el otro se desespera porque no le prestan atención. Entonces, claro, yo digo, él toda la vida como que todo el tiempo él se pone sus propias trabas, porque nunca puede estar bien en ninguna parte de la novela, él le veo que está bien, siempre tiene algún problema. Entonces, eso es lo que a mí en este capítulo me llamó más la atención, de cómo le vota a la hermana, siendo la hermana, y por celos que tampoco tenían nada que ver, pero él estaba ahí, celoso de... Y diciéndole hasta lesbiana, la pobre hermana, marimacha también creo que le dijo, digo, Dios mío, qué feo eso, eso. Gracias, Karen. Sí, qué interesante esta relación tan conflictiva que traes a colación, que es impactante también, porque yo todavía no termino de entender bien la relación de Férola con Clara, ¿no? No me queda Ujú. claro, ciertamente. Le he dado un poco de vueltas, he leído varios análisis, nunca se habla de esa relación como tal, así de manera concreta. No entiendo muy bien, creo que sería interesante si alguien se anima, pero es una relación amorosa. No sé si al principio yo intuía que era una relación homosexual, yo decía capaz, y sí, Férula tiene un cierto enamoramiento, y claro, parece que sí, ¿no? Pero después no termino de entender bien cómo fue. Al final, lo que encuentra Esteban con los rayos no es una relación carnal. O sea, estaba asustada y es como un modo de refugio. Quizá podemos entenderla desde cómo se conectan ellas dos, ¿no? Porque ellas se conectan desde otra relación. Y quizá también nos puede ayudar el entender que Clara vive en otro mundo. Qué bueno, yo decía mientras leían, decía qué bueno vivir como Clara, ¿no? Parece que Clara vive, pero en las nubes, ¿no? Es decir, qué desesperante sería vivir con una persona así. ¿No? Yo me ponía a pensar, digo, a veces con una persona que es así como tan, no, ni siquiera despistada, sino tan volada, en el mejor sentido. Pero eso le da un realce interesante, yo creo, a la narrativa. Es fuerte lo de Férula, ¿no? Un carácter una relación también bien conflictiva con el hermano, ¿no? Una violencia ahí que se va gestando, en fin. Es impactante, ¿no? Ciertamente, es bien impactante. Sí, es cari- No sé si Tati tienes por ahí algún comentario. Hello, ¿sí se me escucha? Ya. Sí, Sí, sabes que, bueno, ahorita voy a tratar de tomar lo que ustedes tres han dicho aquí. Eh, Creo yo, por ejemplo, Dani, en eso de que le están poniendo como que uno de los que nos cuentan la historia es Esteban, creo que es por que él va a tener que, entre comillas, pagar lo que hizo y creo que como un castigo divino, por decirlo de alguna forma, es ver pasar a todos, morir y de pronto se le va a regresar, tener tanta vida para ver tantas cosas y de pronto él no está contento con todo porque él todo lo quiere poseer. Él tiene un sentido de posesión, mas no de amor. Ujú. Él es como justo el patrón, el amo, el dueño de las cosas porque simplemente soy el dueño y punto, ¿ya? También es atractivo de cierta forma ese carácter de él con toda esa forma tan apacible y qué me importista de Clara, ¿no? O sea, qué pareja. Pero yo creo que Clara, entre locos nos entendemos. Clara no es que sea despistada. Se podría decir que sí, que vive en su mundo. Pero yo creo que Clara simplemente da importancia a las cosas con la importancia que cada cosa tiene.
Ella cuando, por ejemplo, cuando pasó lo de sus papás, y como yo te decía, no sé si estabas en mi mismo grupo la vez anterior, qué feo también para Clara, que ella todo los sufrimientos los vive dos veces. Mm. Cuando los mira, cuando ya los ve en su mente, cuando lo predice y luego cuando se los hace realidad. Eso es muy interesante, ¿no? Ella vive dos veces cada sufrimiento. Y ella, cuando los ve, como que dicen no, o sea, ella sabe que va a pasar, pero aún no se preocupa, porque no llega. Porque a lo mejor en su interior puede pensar ella que a lo mejor esta visión hoy no se cumple, ¿no? Lo dice, lo cuenta, sabe a quién lo cuenta, porque no todo lo dice, ¿ya? Y el momento que pasa, ella con sus padres, ella sufrió. Cuando se murió Barrabás, sufrió. Mm. Cuando le vio a su hermana, sufrió. Pero en el momento ya que sucedió realmente el hecho. Entonces yo creo que para ella, o sea, también, o sea, terrible estar así. Y creo que esos sufrimientos, ella, como digo, no es que sea destruida, creo que ella vive con la realidad que es. Da la belleza, mira la belleza en las cosas, los demás no lo verán. Da esa educación a sus hijos de importancia. Y Esteban puede estarse matando de loco, de iras y todo, pero que esa no le da esa importancia como diciéndole, sí, sí, te voy a hacer caso, yo qué sé, no. Y fue lo que dijo al inicio también Esteban. O sea, al principio yo estaba contentísimo que es callada, que ya no va a hablar, que no sé qué, que grandes detalles de una esposa. Pero ahora ya no. Ya no lo ve eso como un detalle. ¿Ya? Ya cambió, ya no le gustó. Porque él pensó en un inicio que de pronto esa aparente apacibilidad de Clara la iba a tener y feliz de la vida, pero no es así. Ella sabe eh, cómo hacerle tener coraje sin ni siquiera hablar ni tocarle. ¿Ya? Me parece eso muy, muy interesante. Eh, el celo que ahora tienen, y ahorita estamos viendo justamente ese conflicto de hermanos, que como yo decía, cómo fueron criados, que por eso tienen tantos conflictos, ¿ya? Y va, hay esa bronca, ese como egoísmo, odio, y tienen hasta cierta rivalidad, como una competencia entre los dos, ¿ya? Ahora Esteban ya le manda de la casa a Ferul y todo, y Ferula le maldice por todo lo que tenía guardado. Ya hay una maldición ahora de por medio también. Y de pronto se hace justamente efecto esa maldición, ¿no? Vas a morir solo, ver a todos pasar. De pronto asoman más después los hijos ilegítimos que tuvo Esteban, ¿ya? Creo que vamos a ver muchas más cosas en ese sentido en relación a él. Mm. Entonces, y ahora con estas hermanas Mora que entran, que van a ser las nuevas amigas de Clara, sus nuevas compinches, creo yo. Sí. Gracias, Tati. Qué interesante todo esto que vas como rescatando la lectura. Hay estos detallitos que uno se va como quedando con lo que dices, ¿no? Me llama mucho la atención lo que has mencionado del sufrimiento vivido en doble dimensión. Por un lado, el anticipatorio, ¿no? Lo que va a venir, podríamos decir en participio futuro lo venturo, ¿no? Y lo que sucede ya en efecto, el participio presente, ¿no? Lo que pasa y que Clara lo sufre en doble dimensión, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Quizá también es una manera de no sufrir, porque cuando vienen también estos dolores de parto, por ejemplo, cuando está embarazada y se queda silenciada, y bueno, se van como viendo algunas especies de imágenes que se concatenan ahí con los silencios de Clara, ¿no? Pero sí, la historia se va como entramando cada vez más, y eso me parece muy interesante, muy, muy interesante. Perdón, no sé si podría comentar algo brevemente. De acuerdo con lo que dice Tati, es una forma de protegerse también, la forma Claro. de ser de Clara, ¿no? Es una forma de hacer frente a muchas cosas, ¿no? Entonces, es su... yo a veces decía, ¿no? Si frente a los problemas nosotros tendríamos a veces esas actitudes, de repente podríamos resistir, ¿no? Un resistir como entre comillas, ¿no? Y acá hay en el caso de Esteban, ¿no? Hay una línea que dice, en todo ese tiempo, ¿no? Su amor había aumentado hasta convertirse en una obsesión.
O sea que eso sí no lo tengo muy claro. O sea, yo haría una diferencia entre lo que es amor y obsesión. O Mm, sea, uno se puede obsesionar con una persona, pero no necesariamente eso es amor, ¿no? Bueno, claro. no, porque hay casos de se obsesionó con X, Y o Z, o con X, ya. Pero ¿eso es amor verdaderamente? ¿O es una forma también de reaccionar a lo que está él sufriendo como persona, ¿no? Y es interesante lo que mencionas porque Isabel Allende ya se va viendo, por ejemplo, en su modo de escritura, en su estilo de escritura, que va equiparando cosas que no tienen necesariamente mucha relación. Y eso le da un cierto matiz que con estas sutilezas que tú mencionas, a uno le descolocan un poco, ¿no? Por ejemplo, se me viene cuando describe a las personas que asisten a las espiritistas, dice que existe todo un grupo, no sé si se recuerdan estos de los Gorthiel, Rosacruces, ¿no? Comienza, y les equipara a los bohemios trasnochados. O sea, que no Sí. tienen nada que ver con los espiritistas. Entonces es un Mm, estilo narrativo que tiene que ver con el realismo mágico y que ya nos sorprende en Isabel, porque comienza a hacer ese tipo de cosas, como tú dices, ¿no? El amor con la obsesión, ¿no? y aprovechando eso, cuando se refiere a los miembros de este grupo, los rufianes evangélicos, me parece Claro. increíble. Los rufianes evangélicos, no, no, Sí, 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 son sutilezas ahí de la escritura de que son muy interesantes tomarlas en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Volvemos de toda la sala principal. Nos vamos a despedir ahí, hay unas cositas más y nos despedimos. Vamos a la sala sí. principal. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, chicos. Tenemos un ratito que regresen. Espero que no, sabes que siempre se termina cortando, espero que no se corten muchos. Siempre me suelen escribir que se quedan sin tiempo para conversar en otros lugares. Así que esperemos que no haya mucho corte, vamos a ver qué pasa. Por ahí han de ir volviendo ya poco a poco. Y siempre es muy interesante ir como quedándonos en algunos episodios, de algunos eventos, tomando estos detalles, ¿no? De las relaciones, del modo de escritura, también ayuda mucho, porque en el fondo la escritura tiene que estar en pos del contenido, ¿no? De reforzar la historia. Para eso está un poco, ¿no? La forma ayudando, coayudando con el fondo, ¿no? Eh, y bueno, vamos a ir volviendo. Espero que hayan podido avanzar. Espero que no se quede muy corto a veces el tiempo y discúlpeme porque no puedo yo ver qué salas, cómo están hablando en cada sala. Entonces, como no tengo esa relación, yo ya cierro, ya en mi sala se termina de hablar y yo cierro, ¿no? Y a veces quizás se quedan otras salas sin conversar. Así que bueno, Sí, hay un minutito, ahí sale, justo nos sale una notificación de un minuto para abandonar la sala. Entonces ahí ya prácticamente vamos parando el diálogo y nos despedimos y volvemos. Pero ah, sí, bueno. sí, a veces hace falta tiempo para conversar porque realmente cada capítulo dan tantas cosas nuevas para dialogar, para reflexionar. Es muy rico realmente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, simplemente ya para cerrar y despedirnos, quería decirles, tomen en cuenta mucho el estilo de cómo Isabel Allende, y eso hablábamos al final en mi sala, va equiparando distintas, primero adjetivaciones, ¿no? De lo fantástico con lo real, ¿no? A veces hace una serie de numeraciones donde mezcla esas dos cosas, o a veces equipara situaciones que son disímiles, ¿no? Y a él les leo una parte donde dice, en los años siguientes se juntó alrededor de Clara y las tres hermanas Moro un grupo de estudiosos de Gurdjieff, que los vamos a ver el martes, de Rosa Cruces, de espiritistas, todo con el ámbito esotérico, y agrega y de bohemios trasnochados, que no tienen nada que ver con los otros, ¿no? Entonces es parte del estilo también del realismo mágico que lo vamos a comenzar a ver el martes. Y después también es interesante cómo Clara y otro tipo, ahora Férula también dando esta maldición, van anticipando cosas, ¿no? Y eso también en la narrativa es bien interesante. Como dato nada más, en el español lamentablemente nosotros no tenemos ya participios futuros. Solamente nos hemos quedado con participios pasados y participios presentes, pero palabras que signifiquen en futuro son difíciles de conseguir, por eso acudimos en la narrativa a otro tipo de adjetivos. Por ejemplo, un participio futuro puede ser la misma palabra futuro. Futuro es una palabra en participio futuro que tiene que ver con lo que vendrá. O, por ejemplo, venturo.
¿no? El niño venturo. Venturo es el niño que vendrá, ¿no? O nascituro, el que nacerá. Pero aparte de esas tres palabras de participio futuro no tenemos ya en el español más, ¿no? Entonces, el futuro acá se va como instalando desde otra narrativa, que lo vamos a ir viendo ya poco a poco mientras pase la lectura, pero nada, que lo tengan como dato que es siempre interesante. Así que bueno, nos encontramos el día martes, cuídense mucho, buen fin de semana, disfruten, ya nos estaremos viendo. Abrazo grande. Chao, Chao, Gracias, chao, chao. cuídense mucho. chao, chao. Chao. Descansen, Igual, lindo. Chao. chao, Bye. chao.